7 secretos de los estoicos para una vida sin estrés. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir una vida completamente en calma, incluso cuando a tu alrededor todo parece desmoronarse o sumirse en el caos? El estrés y la ira son emociones comunes en nuestro día a día, especialmente en un mundo que se mueve tan rápido y exige tanto de nosotros. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que estas emociones no son inevitables, y que existen herramientas y formas de pensar que nos permiten enfrentarlas de manera más efectiva. La filosofía estoica, una corriente filosófica nacida hace más de 2000 años y practicada por figuras emblemáticas como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, ofrece una serie de principios atemporales diseñados para ayudarnos a encontrar serenidad y estabilidad, incluso en las circunstancias más adversas. Estos principios no solo son relevantes, sino que se han mantenido vigentes a lo largo de los siglos, porque nos recuerdan que la verdadera paz no depende de los eventos externos, sino de cómo decidimos interpretarlos y responder a ellos. Hoy te invito a sumergirte en esta filosofía práctica y transformadora. Exploraremos juntos 7 secretos clave que los estoicos cultivaban diariamente para vivir con menos estrés y más propósito. Son consejos simples en apariencia, pero profundos en impacto, que pueden cambiar la manera en la que afrontas los desafíos cotidianos. Si decides ponerlos en práctica, descubrirás que tu perspectiva sobre los problemas cambiará por completo, y con el tiempo, lograrás recuperar esa paz interior que muchas veces parece esquiva. Prepárate para conocer una filosofía que no solo es una herramienta intelectual, sino un estilo de vida diseñado para liberarte de las cadenas del caos emocional y devolverte el control sobre tu propia felicidad. Comencemos este viaje hacia la calma y la claridad, explorando cómo la sabiduría estoica puede ser la brújula que te guíe en medio de las tormentas de la vida. Secreto 1. Fluye con la vida. Uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica es aprender a aceptar las cosas tal como son, sin imponer nuestras expectativas ni resistirnos innecesariamente a lo inevitable. Este principio puede parecer simple, pero tiene un impacto profundo en cómo enfrentamos los desafíos, las adversidades y los cambios que la vida nos presenta. Fluir con la vida no significa resignación ni apatía, sino abrazar una actitud sabia y proactiva frente a las circunstancias, reconociendo que no siempre tenemos control sobre lo que ocurre, pero sí sobre cómo lo interpretamos y reaccionamos ante ello. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, encapsuló esta idea en su famosa frase: no desees que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden. Este consejo, que puede parecer contraintuitivo para quienes buscan moldear la realidad a su voluntad, es en realidad un llamado a liberar la mente de luchas internas innecesarias. A menudo, nuestra frustración y estrés no provienen de los eventos en sí, sino de nuestra insistencia en que deberían ser diferentes. Nos atamos a ideales rígidos de cómo creemos que las cosas deberían ser, y en el proceso, nos alejamos de la aceptación plena de lo que es. Fluir con la vida implica un cambio de perspectiva, dejar de luchar contra las corrientes y aprender a navegar junto a ellas. Imagina un río que fluye constantemente. Si intentas nadar contra la corriente, gastarás toda tu energía luchando, probablemente sin avanzar. Pero si en lugar de eso decides dejarte llevar por el flujo natural del agua, ajustándote y moviéndote con inteligencia, descubrirás que el trayecto se vuelve más ligero y menos agotador. Esto no significa dejar de tomar decisiones o actuar, sino aprender a distinguir entre aquello que está bajo nuestro control y aquello que no lo está. Aceptar lo que venga, tal como es una práctica que puede transformar por completo nuestra relación con la realidad. Consideremos cuántas veces nos sentimos abrumados por situaciones que no podemos cambiar: un retraso en el tráfico, una discusión inesperada, un fracaso en un proyecto o incluso algo tan pequeño como un día lluvioso cuando esperábamos sol. En cada uno de estos casos, nuestra resistencia interna amplifica el malestar. En lugar de adaptarnos y aceptar lo ocurrido, nos enfrascamos en pensamientos como: esto no debería estar pasando, o porque las cosas no pueden ser diferentes, alimentando una sensación de impotencia y frustración. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que es precisamente en estas situaciones donde podemos practicar el arte de fluir. Aceptar lo inevitable no solo reduce el estrés, sino que también nos permite actuar con mayor claridad y eficacia. Cuando dejamos de resistirnos, liberamos espacio mental y emocional para enfocarnos en lo que realmente importa, encontrar soluciones, aprender de la experiencia y crecer a partir de ella. La resistencia, en cambio,
es como un peso que llevamos sobre los hombros, un peso que podemos soltar al aceptar las cosas tal como son. Fluir con la vida también implica reconocer que el universo tiene su propio ritmo, su propia lógica que no siempre coincide con nuestras expectativas. Los estoicos creían que todo lo que ocurre forma parte de un orden mayor, y aunque no siempre podamos comprenderlo en el momento, confiar en ese orden nos ayuda a enfrentar las dificultades con serenidad. Este enfoque nos invita a mirar más allá de las apariencias inmediatas y a ver cada desafío como una oportunidad para practicar la paciencia, la resiliencia y la adaptabilidad. Por supuesto, esto no significa que debamos renunciar a nuestros sueños o aspiraciones. Fluir con la vida no es sinónimo de pasividad, sino de inteligencia emocional. Significa aprender a ajustarnos a las circunstancias, trabajar con lo que tenemos y reconocer que cada obstáculo en el camino puede ser una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. En lugar de maldecir las tormentas, los estoicos nos animan a convertirnos en navegantes expertos, capaces de encontrar el mejor rumbo incluso en aguas turbulentas. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación que no puedes cambiar, recuerda estas palabras de Epicteto. Permítete soltar el peso de la resistencia y abrazar lo que venga con calma y aceptación. Verás cómo, al fluir con la vida en lugar de luchar contra ella, encuentras una paz interior que trasciende las circunstancias externas. La verdadera fortaleza no está en forzar las cosas a que sean como queremos, sino en adaptarnos con gracia a lo que son. Al final, fluir con la vida no solo nos libera del estrés, sino que nos enseña a vivir con más propósito y sabiduría. Secreto 2. Suelta el juicio. Uno de los grandes principios que los estoicos cultivaron para vivir con serenidad y claridad mental fue el de soltar el juicio, una práctica que puede transformar por completo nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. A menudo, etiquetar a las personas o a las situaciones se convierte en un hábito automático que no solo nos limita, sino que también genera un peso emocional innecesario. Este hábito, aunque pueda parecer inocuo, influye profundamente en nuestras emociones, nuestras decisiones y la calidad de nuestras interacciones. Liberarnos del juicio es, por lo tanto, un paso esencial hacia una vida más liviana, empática y libre de conflictos innecesarios. Cuando juzgamos, estamos imponiendo nuestras percepciones, prejuicios y expectativas sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Es como colocar un filtro que distorsiona nuestra visión, haciéndonos interpretar las acciones y palabras de las personas a través de nuestras propias experiencias y creencias limitadas. Este acto de etiquetar, aunque puede parecer inofensivo, nos separa de la realidad tal como es y, en muchos casos, alimenta emociones negativas como la ira, el resentimiento o la frustración. Por ejemplo, si alguien comete un error, es fácil caer en el juicio rápido de etiquetar a esa persona como incompetente o irresponsable, pero rara vez nos detenemos a considerar el contexto, las circunstancias o las dificultades que esa persona podría estar enfrentando. El acto de juzgar no solo afecta nuestra percepción de los demás, sino también nuestra propia paz mental. Cada juicio que emitimos es como un peso emocional que cargamos, una energía que invertimos innecesariamente en criticar o categorizar en lugar de aceptar. Además, al juzgar constantemente a los demás, también nos condicionamos a ser más críticos con nosotros mismos, creando un ciclo de autocrítica que puede ser perjudicial para nuestra autoestima y bienestar. Los estoicos nos invitan a observar este hábito con atención y a practicar la aceptación como una alternativa más sabia y compasiva. Soltar el juicio no significa que debamos aceptar pasivamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor sin discernimiento. Más bien, significa reemplazar el juicio innecesario con una curiosidad genuina y una disposición a comprender. Cuando dejamos de etiquetar a las personas o situaciones como buenas o malas, abrimos espacio para observar y aprender. Este cambio de perspectiva nos permite ver a los demás con empatía y reconocer que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas internas. Como dijo Marco Aurelio, si supieras lo que enfrenta cada persona, sentirías más compasión que juicio. Además, liberar el hábito de juzgar nos ayuda a construir relaciones más sanas y auténticas. A menudo, los juicios actúan como barreras que nos impiden conectarnos genuinamente con los demás. Cuando etiquetamos a alguien de una manera negativa, es probable que nos distanciemos de esa persona, perdiendo la oportunidad de comprenderla mejor y construir un vínculo basado en el respeto y la aceptación. Al dejar de lado estos prejuicios, permitimos que nuestras relaciones se desarrollen de manera más natural, sin las tensiones que los juicios innecesarios suelen crear.
En nuestra vida cotidiana, practicar el desprendimiento del juicio puede ser un desafío, pero también es profundamente liberador. Por ejemplo, si te encuentras atrapado en el tráfico y alguien te corta el paso, es fácil juzgar rápidamente a esa persona como irrespetuosa o imprudente. Pero si eliges no etiquetar la acción y simplemente aceptas el hecho de que ocurrió, te das cuenta de que puedes seguir adelante sin cargar con la frustración. Del mismo modo, cuando interactuamos con alguien que parece actuar de manera grosera o indiferente, en lugar de asumir lo peor, podemos recordar que tal vez esa persona está pasando por un mal día o enfrentando dificultades invisibles para nosotros. Esta práctica no solo reduce el estrés, sino que también nos permite vivir con una mente más abierta y flexible. Cada vez que soltamos un juicio, liberamos un poco de ese peso emocional que llevamos y damos un paso más hacia una vida basada en la compasión y la comprensión. Los estoicos entendieron que no somos responsables de controlar a los demás ni de juzgar sus acciones, sino de controlar nuestras propias respuestas y mantener nuestra paz interior. Por lo tanto, el siguiente paso es observarnos a nosotros mismos con honestidad y preguntarnos, ¿cuánto tiempo y energía invertimos en juzgar a los demás y a las situaciones que no podemos cambiar? Y, más importante aún, ¿cómo sería nuestra vida si pudiéramos soltar esos juicios y simplemente aceptar lo que es? Practicar este secreto estoico es un recordatorio de que, al liberar a los demás de nuestras etiquetas y prejuicios, también nos liberamos a nosotros mismos, encontrando en ese acto una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia actitud. Secreto 3. Libérate del control. Uno de los principios más fundamentales de la filosofía estoica es aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede en la vida. De hecho, gran parte del sufrimiento humano proviene precisamente de intentar controlar aquello que está fuera de nuestro alcance, las acciones de otras personas, las circunstancias externas, el clima, los resultados de nuestros esfuerzos, entre muchas otras cosas. Sin embargo, lo que sí podemos controlar, y lo que realmente define nuestra paz interior, es cómo elegimos reaccionar ante estas situaciones. La verdadera libertad no radica en dominar el mundo que nos rodea, sino en tener dominio sobre nuestras propias emociones, pensamientos y decisiones. En la práctica, liberarse del control no significa que debamos adoptar una actitud de indiferencia o pasividad ante la vida. Al contrario, implica un cambio radical en nuestra manera de enfocar nuestra energía. En lugar de desperdiciarla preocupándonos por cosas que no dependen de nosotros, podemos dirigirla hacia aquello que sí está bajo nuestro control, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra interpretación de los eventos. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos, y también una de las más difíciles de implementar, porque requiere una profunda introspección y la disposición de abandonar nuestras expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, escribió en sus meditaciones: si te afecta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de eliminar ese juicio ahora mismo. Este recordatorio encapsula la esencia de este principio. Aunque no podemos controlar los eventos externos, siempre podemos elegir cómo los interpretamos y qué significado les damos. Esta elección, aunque parezca pequeña, tiene el poder de transformar completamente nuestra experiencia de la vida. Intentar controlar a las personas es quizás uno de los ejemplos más comunes de esta lucha interna. Muchas veces queremos que los demás actúen de una manera específica, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o incluso con desconocidos. Sin embargo, la realidad es que cada persona tiene sus propias motivaciones, perspectivas y limitaciones, y pretender que se ajusten a nuestras expectativas solo genera frustración y conflictos. Los estoicos nos enseñan a aceptar a las personas tal como son, no como deseamos que sean, y a enfocar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros, nuestra comunicación, nuestra paciencia, nuestra capacidad para establecer límites saludables y nuestra actitud hacia ellos. Liberarse del control también implica aprender a convivir con la incertidumbre. La vida está llena de imprevistos, y por mucho que planifiquemos o nos esforcemos, siempre habrá factores que escapan a nuestro alcance. En lugar de resistirnos a esta realidad, podemos adoptarla como una oportunidad para cultivar la flexibilidad y la resiliencia. Cuando dejamos de obsesionarnos con el resultado y nos enfocamos en el proceso, descubrimos una sensación de libertad que no depende de si las cosas salen bien o mal, sino de saber que hicimos lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también nos permite vivir con mayor claridad y propósito.
Imagina, por ejemplo, que estás organizando un evento importante y, a pesar de tus esfuerzos, algo sale mal, llueve, un proveedor no cumple, o simplemente no llega tanta gente como esperabas. Si te enfocas en lo que no puedes controlar, es probable que te sientas frustrado, enojado o desanimado. Pero si eliges centrarte en lo que sí está en tus manos, adaptarte a las circunstancias, disfrutar del momento, encontrar soluciones creativas, descubrirás que la experiencia puede ser mucho más llevadera e incluso enriquecedora. Este principio también se aplica a nuestra relación con nosotros mismos. A menudo, tratamos de controlar incluso nuestros pensamientos y emociones, exigiéndonos ser de una manera idealizada que no siempre es realista. Sin embargo, los estoicos nos invitan a practicar la autocompasión y a aceptar que somos humanos, con fortalezas y debilidades, momentos de claridad y días difíciles. En lugar de luchar contra nuestra naturaleza, podemos trabajar con ella, identificando nuestras áreas de mejora sin juzgarnos ni castigarnos por no ser perfectos. Liberarse del control es, en última instancia, un acto de confianza y valentía. Requiere reconocer que no somos responsables de todo lo que ocurre en el mundo, pero sí de cómo elegimos participar en él. Esta aceptación no es un signo de debilidad, sino de sabiduría, porque nos permite dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Al soltar el deseo de controlar lo incontrolable, nos liberamos de una carga emocional innecesaria y creamos espacio para vivir con más paz, enfoque y gratitud. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en la frustración por algo que no puedes cambiar, recuerda este secreto estoico. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con determinación. Verás cómo este simple cambio de mentalidad puede transformar no solo tu forma de enfrentar los desafíos, sino también tu manera de disfrutar los pequeños momentos de la vida. Liberarte del control no significa renunciar a tus aspiraciones, sino abrazar el presente con todo lo que trae, confiando en tu capacidad para responder de la mejor manera posible. Secreto 4. Abandona la perfección. La búsqueda de la perfección, aunque puede parecer un ideal noble, a menudo es una fuente constante de frustración y descontento. Vivimos en un mundo que celebra la excelencia y exige altos estándares, tanto de nosotros mismos como de los demás. Sin embargo, esta presión por alcanzar la perfección puede convertirse en una trampa emocional y mental, una carga innecesaria que nos aleja de la paz interior y de una vida plena. Los estoicos, conscientes de la naturaleza imperfecta del mundo y de las personas que lo habitan, nos invitan a soltar la necesidad de perfección y a adoptar una perspectiva más realista y compasiva. Aceptar que el mundo es imperfecto no es un acto de resignación, sino de sabiduría. Todo a nuestro alrededor, las personas, las circunstancias e incluso nosotros mismos, está en constante cambio y evolución, y con ello, inevitablemente, surgen errores, inconsistencias y fallas. Esto es parte de la naturaleza misma de la vida. Cuando intentamos imponer estándares inalcanzables, ya sea a una relación, a un proyecto o a nosotros mismos, nos enfrentamos a un desgaste innecesario. En cambio, cuando abrazamos la imperfección como una característica intrínseca de la existencia, descubrimos que podemos vivir con más paciencia, tolerancia y gratitud. El filósofo Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: cuando te encuentres con una persona difícil, recuerda que tú también tienes tus propias fallas. Sé indulgente con los demás como lo eres contigo mismo. Este consejo nos recuerda que la perfección no es una meta alcanzable, ni en nosotros ni en los demás. Todos somos humanos, y con ello viene la inevitable realidad de cometer errores, tener días malos o no cumplir siempre con las expectativas. Practicar la paciencia y la compasión nos permite relacionarnos de una manera más saludable y menos crítica, tanto con quienes nos rodean como con nosotros mismos. Muchas veces, la búsqueda de la perfección nos lleva a evitar riesgos o a postergar proyectos porque tememos no cumplir con estándares imposiblemente altos. Este miedo paralizante nos priva de oportunidades valiosas para crecer, aprender y experimentar la vida en toda su plenitud. Por ejemplo, ¿cuántas veces has dejado de presentar una idea, publicar un trabajo o intentar algo nuevo porque no sentías que era suficientemente bueno? Al abandonar la necesidad de perfección, nos damos permiso para avanzar, incluso si el camino no es ideal, y para aceptar que el progreso, por pequeño que sea, siempre es mejor que la inacción. En las relaciones interpersonales, este principio es particularmente poderoso.
Muchas de las tensiones que experimentamos con amigos, familiares, colegas o parejas surgen de la expectativa de que actúen de cierta manera o cumplan con nuestras ideas de cómo deberían ser. Sin embargo, cuando aceptamos que todos somos imperfectos y que nuestras diferencias no son defectos sino aspectos naturales de nuestra humanidad, podemos abordar las relaciones con una mayor dosis de empatía y comprensión. En lugar de centrarnos en lo que falta o en lo que podría ser mejor, podemos apreciar las cualidades únicas de cada persona y construir vínculos más profundos y significativos. La perfección también es una trampa en nuestra relación con nosotros mismos. Constantemente nos evaluamos y nos juzgamos por no ser lo suficientemente buenos, inteligentes, exitosos o atractivos. Esta autoexigencia puede erosionar nuestra autoestima y generar un ciclo de insatisfacción que nunca termina. Los estoicos nos invitan a ser honestos con nosotros mismos, reconociendo nuestras debilidades sin castigarnos por ellas. En lugar de buscar ser perfectos, podemos aspirar a ser mejores, no desde un lugar de juicio, sino desde un deseo genuino de crecimiento y automejora. Además, abandonar la perfección no significa conformarse con la mediocridad. Significa aceptar que el progreso, no la perfección, es el objetivo. Significa celebrar los pequeños logros y aprender de los errores sin quedarnos atrapados en la culpa o la frustración. La paciencia y la compasión son nuestras mejores aliadas en este camino. Nos ayudan a recordar que cada paso cuenta y que incluso los errores son una parte valiosa del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en un proyecto importante y cometes un error. Si te exiges perfección, es probable que te sientas desanimado, critiquen tus propios esfuerzos y pierdas la motivación. Pero si aceptas que los errores son inevitables y te enfocas en lo que puedes aprender de ellos, transformarás esa experiencia en una oportunidad de crecimiento. Este cambio de perspectiva no solo reduce el estrés, sino que también fortalece tu resiliencia y tu confianza en ti mismo. Aceptar la imperfección también nos permite apreciar la belleza que reside en lo imperfecto. La filosofía japonesa del wabi-sabi celebra la impermanencia y la imperfección como elementos esenciales de la vida. De manera similar, los estoicos nos enseñan a encontrar valor y significado en lo que es, en lugar de obsesionarnos con lo que podría ser. Cada imperfección cuenta una historia, ya sea una grieta en una vasija o un error en nuestro camino. Estas fallas son las que nos hacen humanos, auténticos y únicos. En última instancia, abandonar la perfección es un acto de liberación. Nos libera de las expectativas poco realistas, de la presión constante y de la crítica innecesaria. Nos permite vivir con más ligereza, disfrutando del presente tal como es, en lugar de preocuparnos por cómo debería ser. Es un recordatorio de que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, y que la verdadera paz viene de aceptar la vida en toda su imperfección. Así que la próxima vez que te sientas atrapado por la presión de ser perfecto o de que todo salga según lo planeado, recuerda este secreto estoico. Cambia tu perspectiva, abraza la imperfección y deja que la paciencia y la compasión sean tus guías. Descubrirás que, al soltar la necesidad de perfección, te conectas con una vida más auténtica, más rica y, sobre todo, más humana. Secreto 5. Sé dueño de tus emociones. Uno de los pilares más importantes de la filosofía estoica es el entendimiento de que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas ni de las acciones de los demás, sino de nuestra capacidad para controlar nuestras propias emociones. Este principio nos enseña que, aunque no podamos evitar enfrentarnos a situaciones difíciles, podemos elegir cómo responder a ellas. Convertirnos en dueños de nuestras emociones es un acto de empoderamiento, una herramienta que nos permite mantener la serenidad incluso en medio de los desafíos más complejos. En el día a día, a menudo sentimos que nuestras emociones están condicionadas por factores externos, alguien nos dice algo hiriente, enfrentamos una situación injusta o simplemente las cosas no salen como planeamos. Sin embargo, los estoicos nos invitan a reflexionar profundamente sobre esta percepción y a cuestionarla. ¿Realmente es el evento externo lo que nos altera, o es nuestra interpretación de ese evento lo que genera el malestar? Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, si te afecta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de eliminar ese juicio ahora mismo. Esta idea nos recuerda que la verdadera fuente de nuestras emociones reside en nuestra mente, no en el mundo exterior. Preguntarnos, ¿vale la pena perder mi serenidad por esto?,
es una práctica sencilla pero transformadora. Nos obliga a detenernos y evaluar si realmente queremos ceder el control de nuestras emociones ante algo que, en la mayoría de los casos, es temporal o trivial. La respuesta, como bien sugiere la filosofía estoica, casi siempre será no. Porque, al final, permitir que factores externos nos arrebaten nuestra paz equivale a entregar nuestro poder personal. Es como si estuviéramos diciendo, este evento o esta persona tiene más control sobre mi felicidad que yo mismo. Aprender a ser dueños de nuestras emociones no significa reprimirlas o ignorarlas, sino observarlas con atención y manejarlas de manera consciente. Cuando surge la ira, por ejemplo, en lugar de dejarnos llevar por ella, podemos identificarla, entender que la desencadenó y decidir si realmente vale la pena reaccionar con enojo. Los estoicos nos animan a practicar la moderación y la templanza, recordándonos que las emociones no deben ser nuestras dueñas, sino nuestras aliadas. Este enfoque es especialmente útil en las relaciones interpersonales. A menudo, las personas que nos rodean actúan de maneras que no podemos controlar, un comentario insensible, una actitud irrespetuosa o un desacuerdo puede desencadenar reacciones emocionales intensas. Pero aquí radica el poder de este secreto: aunque no podamos cambiar cómo actúan los demás, siempre podemos elegir cómo responder. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos tomar un momento para respirar, evaluar la situación y decidir qué acción nos permitirá mantener nuestra calma y actuar con sabiduría. Además, ser dueño de nuestras emociones no solo beneficia nuestra paz interior, sino que también mejora nuestras relaciones. Cuando somos capaces de manejar nuestras emociones, evitamos reacciones exageradas que pueden dañar vínculos importantes. En lugar de entrar en discusiones inútiles o dejar que un malentendido escale, podemos abordar los conflictos con claridad y empatía, fomentando un ambiente de respeto mutuo. En situaciones de estrés o adversidad, este principio se convierte en una herramienta invaluable. Por ejemplo, imagina que estás enfrentando un contratiempo importante, como un retraso en un proyecto, una falla técnica o una crítica inesperada. Es fácil sentirse abrumado y permitir que la frustración se apodere de ti. Pero si decides aplicar este secreto estoico, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿vale la pena que pierda mi serenidad por esto? Al hacerlo, no solo reduces tu estrés, sino que también recuperas el control de la situación, permitiéndote responder de manera más efectiva y racional. La práctica de este principio requiere autoconciencia y paciencia. Al principio, puede ser difícil evitar que las emociones tomen el control, especialmente si estamos acostumbrados a reaccionar impulsivamente. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, desarrollamos la habilidad de observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Esta habilidad no solo nos brinda una mayor tranquilidad, sino que también nos ayuda a tomar decisiones más sabias, ya que no estamos actuando desde un estado de emoción desbordada, sino desde un lugar de calma y equilibrio. Con lo que podría ser. Cada imperfección cuenta una historia, ya sea una grieta en una vasija o un error en nuestro camino. Estas fallas son las que nos hacen humanos, auténticos y únicos. En última instancia, abandonar la perfección es un acto de liberación. Nos libera de las expectativas poco realistas, de la presión constante y de la crítica innecesaria. Nos permite vivir con más ligereza, disfrutando del presente tal como es, en lugar de preocuparnos por cómo debería ser. Es un recordatorio de que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, y que la verdadera paz viene de aceptar la vida en toda su imperfección. Así que la próxima vez que te sientas atrapado por la presión de ser perfecto o de que todo salga según lo planeado, recuerda este secreto estoico. Cambia tu perspectiva, abraza la imperfección y deja que la paciencia y la compasión sean tus guías. Descubrirás que, al soltar la necesidad de perfección, te conectas con una vida más auténtica, más rica y, sobre todo, más humana. Secreto 5. Sé dueño de tus emociones. Uno de los pilares más importantes de la filosofía estoica es el entendimiento de que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas ni de las acciones de los demás, sino de nuestra capacidad para controlar nuestras propias emociones. Este principio nos enseña que, aunque no podamos evitar enfrentarnos a situaciones difíciles, podemos elegir cómo responder a ellas. Convertirnos en dueños de nuestras emociones es un acto de empoderamiento, una herramienta que nos permite mantener la serenidad incluso en medio de los desafíos más complejos. En el día a día, a menudo sentimos que nuestras emociones están condicionadas por factores externos,
Alguien nos dice algo hiriente, enfrentamos una situación injusta o simplemente las cosas no salen como planeamos. Sin embargo, los estoicos nos invitan a reflexionar profundamente sobre esta percepción y a cuestionarla. ¿Realmente es el evento externo lo que nos altera, o es nuestra interpretación de ese evento lo que genera el malestar? Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: si te afecta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de eliminar ese juicio ahora mismo. Esta idea nos recuerda que la verdadera fuente de nuestras emociones reside en nuestra mente, no en el mundo exterior. Preguntarnos, ¿vale la pena perder mi serenidad por esto?, es una práctica sencilla pero transformadora. Nos obliga a detenernos y evaluar si realmente queremos ceder el control de nuestras emociones ante algo que, en la mayoría de los casos, es temporal o trivial. La respuesta, como bien sugiere la filosofía estoica, casi siempre será no. Porque, al final, permitir que factores externos nos arrebaten nuestra paz equivale a entregar nuestro poder personal. Es como si estuviéramos diciendo: este evento o esta persona tiene más control sobre mi felicidad que yo mismo. Aprender a ser dueños de nuestras emociones no significa reprimirlas o ignorarlas, sino observarlas con atención y manejarlas de manera consciente. Cuando surge la ira, por ejemplo, en lugar de dejarnos llevar por ella, podemos identificarla, entender que la desencadenó y decidir si realmente vale la pena reaccionar con enojo. Los estoicos nos animan a practicar la moderación y la templanza, recordándonos que las emociones no deben ser nuestras dueñas, sino nuestras aliadas. Este enfoque es especialmente útil en las relaciones interpersonales. A menudo, las personas que nos rodean actúan de maneras que no podemos controlar. Un comentario insensible, una actitud irrespetuosa o un desacuerdo puede desencadenar reacciones emocionales intensas. Pero aquí radica el poder de este secreto: aunque no podamos cambiar cómo actúan los demás, siempre podemos elegir cómo responder. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos tomar un momento para respirar, evaluar la situación y decidir qué acción nos permitirá mantener nuestra calma y actuar con sabiduría. Además, ser dueño de nuestras emociones no solo beneficia nuestra paz interior, sino que también mejora nuestras relaciones. Cuando somos capaces de manejar nuestras emociones, evitamos reacciones exageradas que pueden dañar vínculos importantes. En lugar de entrar en discusiones inútiles o dejar que un malentendido escale, podemos abordar los conflictos con claridad y empatía, fomentando un ambiente de respeto mutuo. En situaciones de estrés o adversidad, este principio se convierte en una herramienta invaluable. Por ejemplo, imagina que estás enfrentando un contratiempo importante, como un retraso en un proyecto, una falla técnica o una crítica inesperada. Es fácil sentirse abrumado y permitir que la frustración se apodere de ti. Pero si decides aplicar este secreto estoico, puedes detenerte un momento y preguntarte: ¿vale la pena que pierda mi serenidad por esto? Al hacerlo, no solo reduces tu estrés, sino que también recuperas el control de la situación, permitiéndote responder de manera más efectiva y racional. La práctica de este principio requiere autoconciencia y paciencia. Al principio, puede ser difícil evitar que las emociones tomen el control, especialmente si estamos acostumbrados a reaccionar impulsivamente. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, desarrollamos la habilidad de observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Esta habilidad no solo nos brinda una mayor tranquilidad, sino que también nos ayuda a tomar decisiones más sabias, ya que no estamos actuando desde un estado de emoción desbordada, sino desde un lugar de calma y equilibrio. Nuestras emociones y las observamos sin dejarnos arrastrar por ellas. Este enfoque nos permite entender el origen de nuestras emociones, explorar su significado y decidir cómo queremos manejarlas. Es una herramienta poderosa para construir una vida más equilibrada y consciente. Los beneficios de esta práctica son innumerables. Nos ayuda a reducir el estrés, evitar conflictos innecesarios y tomar decisiones más acertadas. También nos permite mantener nuestra dignidad y nuestro control personal, incluso en situaciones difíciles. En lugar de ser esclavos de nuestras emociones, nos convertimos en sus maestros, utilizando nuestras respuestas de manera intencionada y efectiva. Aprender a no reaccionar también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Cuando elegimos no responder de manera impulsiva, enviamos un mensaje de respeto y autocontrol a quienes nos rodean. Este ejemplo puede inspirar a otros a actuar de manera similar, fomentando un ambiente de calma y cooperación. Además,
Cuando evitamos reaccionar de inmediato, abrimos la puerta a conversaciones más profundas y significativas, donde el entendimiento mutuo puede florecer. Así que la próxima vez que algo te irrite o te provoque, recuerda este secreto estoico. Haz una pausa, respira profundamente y reflexiona antes de actuar. Pregúntate si realmente vale la pena responder en ese momento o si el silencio podría ser una opción más poderosa. Con el tiempo, descubrirás que este simple cambio de hábito tiene el potencial de transformar no solo tus reacciones, sino toda tu experiencia de vida. Al aprender a no reaccionar, te conviertes en el dueño de tus emociones y encuentras una paz interior que no puede ser perturbada por los altibajos de la vida cotidiana. Secreto 7. Encuentra fuerza en el perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas y transformadoras que podemos cultivar en nuestra vida. A menudo se entiende como un regalo que ofrecemos a los demás, pero en realidad, el acto de perdonar tiene un impacto aún más profundo en nosotros mismos. Perdonar no solo libera a las personas que nos han causado daño, sino que también nos libera de las cadenas emocionales del resentimiento, la ira y el dolor. Es un acto de valentía y bondad que nos permite soltar el pasado, recuperar nuestra paz interior y abrirnos a una vida más plena y significativa. La práctica del perdón no siempre es fácil. Cuando alguien nos hiere, nuestra reacción natural suele ser aferrarnos al dolor, alimentar el resentimiento o incluso desear venganza. Sentimos que al no perdonar estamos protegiéndonos, manteniendo a esa persona responsable por sus acciones. Sin embargo, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre el verdadero costo de este enfoque. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: la mejor forma de vengarte es no parecerte a ellos. Estas palabras nos recuerdan que al aferrarnos al resentimiento, no solo perpetuamos nuestro propio sufrimiento, sino que también permitimos que las acciones de los demás sigan teniendo poder sobre nosotros. Perdonar no significa justificar o aprobar el daño que hemos sufrido, ni implica olvidar lo ocurrido. Tampoco significa que debamos permitir que nos lastimen nuevamente. El perdón, en su esencia más pura, es un acto de liberación, un acto que nos permite soltar la carga emocional que llevamos y avanzar con una mente y un corazón más ligeros. Es un recordatorio de que nuestra paz interior no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra capacidad para procesar nuestras emociones y tomar decisiones conscientes. La ciencia también respalda los beneficios del perdón. Estudios psicológicos han demostrado que las personas que practican el perdón experimentan niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión. Además, tienen una mayor satisfacción con la vida y relaciones más saludables. Esto se debe a que el perdón rompe el ciclo de negatividad que el resentimiento y la ira suelen perpetuar. Cuando perdonamos, liberamos espacio en nuestra mente y corazón para emociones más positivas, como la gratitud, la compasión y la alegría. Uno de los mayores obstáculos para el perdón es la creencia de que al perdonar estamos cediendo o mostrando debilidad. Pero en realidad, el perdón es un acto de fortaleza. Requiere valentía para confrontar nuestras emociones, reflexionar sobre el daño sufrido y decidir conscientemente soltarlo. Requiere humildad para reconocer que todos, en algún momento, hemos cometido errores y hemos necesitado el perdón de otros. Y requiere sabiduría para entender que aferrarnos al resentimiento no nos beneficia, sino que nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. El perdón también es un acto de bondad, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Al perdonar, reconocemos la humanidad de la otra persona, sus imperfecciones y sus luchas. Esto no significa excusar sus acciones, sino aceptar que todos somos capaces de cometer errores. Al mismo tiempo, el perdón es un acto de autoamor, porque nos permite priorizar nuestra paz mental y emocional sobre el deseo de aferrarnos al pasado. Pongamos un ejemplo: imagina que alguien cercano a ti ha dicho o hecho algo que te hirió profundamente. Puedes elegir aferrarte al resentimiento, reviviendo constantemente el dolor y dejando que esa experiencia afecte tu estado de ánimo y tu relación con esa persona. O puedes elegir perdonar, no porque lo que hizo esté bien, sino porque valoras tu propia tranquilidad. Al hacerlo, te das permiso para dejar atrás esa carga y enfocarte en el presente, en lo que puedes construir a partir de ahora. El perdón también es un regalo que nos damos a nosotros mismos cuando enfrentamos nuestros propios errores. Muchas veces, somos nuestros críticos más duros, castigándonos por decisiones pasadas o por no haber cumplido con nuestras propias expectativas. Practicar el autoperdón es igualmente importante.
Nos permite reconocer que somos humanos, que estamos en un proceso constante de aprendizaje y que merecemos la misma compasión que estamos dispuestos a ofrecer a los demás. Los estoicos también nos recuerdan que el perdón está vinculado a la comprensión de que todo lo que ocurre es parte de un orden mayor. Esto no significa que debamos aceptar el daño sin cuestionarlo, sino que podemos ver las dificultades como oportunidades para crecer, fortalecer nuestro carácter y practicar la virtud. Cuando entendemos que las acciones de los demás son, en gran medida, resultado de sus propias luchas internas y limitaciones, se hace más fácil perdonar. Nos damos cuenta de que su comportamiento no es un reflejo de nuestro valor, sino una expresión de su propia humanidad. El perdón no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Pero cada pequeño paso hacia el perdón nos acerca a una vida más libre y significativa. Tal vez comience con un cambio de perspectiva, con preguntarnos, ¿qué gano al aferrarme a este resentimiento? ¿Qué podría ganar si elijo soltarlo? O tal vez comience con un simple acto de compasión, como tratar de entender las circunstancias que llevaron a la otra persona a actuar de cierta manera. Al final, encontrar fuerza en el perdón es un acto de liberación. Nos permite soltar las cargas del pasado, encontrar paz en el presente y abrirnos a un futuro más ligero y lleno de posibilidades. Es un recordatorio de que no somos definidos por el daño que hemos sufrido, sino por cómo elegimos enfrentarlo y trascenderlo. Como dijo Séneca, el perdón es la mayor muestra de humanidad. Y al practicarlo, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a un mundo más compasivo y armonioso. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación que requiera perdón, recuerda este secreto estoico. No se trata de debilidad, ni de ceder terreno. Se trata de tomar el control de tus emociones, liberarte del peso del resentimiento y avanzar hacia una vida más plena, más ligera y más conectada con la bondad que todos llevamos dentro. Estos 7 secretos no son magia, son hábitos. A menudo buscamos soluciones rápidas o mágicas para los desafíos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, queremos fórmulas que eliminen el estrés, alivien nuestras preocupaciones y nos lleven directamente a la felicidad. Sin embargo, la verdad es que las transformaciones más profundas y duraderas no ocurren de la noche a la mañana ni a través de trucos milagrosos. Los 7 secretos que acabas de descubrir no son excepciones. No se trata de magia, sino de hábitos, prácticas que, si decides integrarlas en tu día a día, pueden cambiar radicalmente la manera en que vives, piensas y enfrentas el mundo. Adoptar estos secretos no requiere recursos extraordinarios ni habilidades especiales, solo necesitas voluntad, disciplina y un compromiso contigo mismo. Son principios sencillos pero profundamente efectivos que han resistido la prueba del tiempo. Los grandes filósofos estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto los practicaron hace miles de años, y sus enseñanzas han llegado hasta nosotros porque contienen verdades universales que siguen siendo relevantes hoy. La paz interior, la claridad mental y el propósito de vida no son privilegios de unos pocos, son posibles para todos aquellos que estén dispuestos a trabajar en ellos, paso a paso, día tras día. El poder de estos hábitos reside en su consistencia. Al principio, puede parecer difícil poner en práctica conceptos como fluir con la vida o no reaccionar de inmediato. Estamos acostumbrados a reaccionar rápidamente, a resistirnos al cambio o a buscar el control absoluto. Sin embargo, como con cualquier hábito, cuanto más practiques estos principios, más naturales se volverán. La repetición, combinada con la intención consciente, es lo que convierte ideas abstractas en cambios tangibles. Es como sembrar una semilla. Al principio parece pequeña e insignificante, pero con cuidado, paciencia y dedicación, crece y se convierte en algo fuerte, resiliente y lleno de vida. Imagínate viviendo cada día con la calma de aceptar lo que no puedes cambiar, con la sabiduría de responder en lugar de reaccionar, con la libertad de soltar el peso del juicio, el resentimiento y la búsqueda de la perfección. Estos hábitos no solo te ayudarán a enfrentar los desafíos externos con mayor serenidad, sino que también transformarán tu relación contigo mismo. Descubrirás que, al integrar estos principios, comienzas a actuar desde un lugar de equilibrio y claridad, en lugar de desde el caos y la impulsividad. Además, estos hábitos no solo benefician tu bienestar personal, sino que también impactan positivamente en las personas que te rodean. Al vivir con más paz y propósito, te conviertes en un ejemplo para los demás. Tus acciones inspiran,
tus palabras transmiten calma y tu presencia genera un ambiente de armonía. Este efecto en cadena puede extenderse a tus relaciones, tu trabajo y tu comunidad, creando un impacto que trasciende tus propios límites. La transformación no llega de golpe, sino a través de pequeños pasos. Tal vez decidas empezar con uno de estos secretos: practicar el silencio antes de responder, soltar el juicio sobre una situación específica o simplemente reflexionar sobre si vale la pena perder tu serenidad por algo. Con el tiempo, notarás cómo estas pequeñas acciones se acumulan, cambiando gradualmente la manera en que ves y vives tu vida. ¿Te gustaría una vida con más paz y propósito? La clave está en la acción. Estos secretos son herramientas, pero depende de ti tomarlas y usarlas. Puedes leer sobre ellos, reflexionar sobre su importancia e incluso sentirte inspirado, pero la verdadera transformación ocurre cuando das el primer paso y comienzas a aplicarlos. No tienes que hacerlo perfectamente ni todo a la vez, lo importante es comenzar y mantenerte en el camino. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que estas ideas tienen el poder de marcar una diferencia en tu vida, te animo a que lo compartas con los demás. Dale me gusta para apoyar esta reflexión y considera suscribirte para recibir más contenido diseñado para inspirarte, guiarte y acompañarte en tu camino hacia una vida más consciente y significativa. Al hacerlo, no solo te estás comprometiendo contigo mismo, sino también ayudando a construir una comunidad de personas que valoran el crecimiento, la paz y el propósito. Recuerda, los cambios más grandes comienzan con los pasos más pequeños. Adopta estos hábitos y observa cómo poco a poco, el estrés da paso a la calma, la confusión se transforma en claridad y el vacío se llena de propósito. Esta no es magia, pero los resultados pueden sentirse mágicos. ¿Estás listo para dar ese paso hacia una nueva forma de vivir? El viaje comienza ahora.